Aquí comienza Calma Pueblo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sienten. Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad. Esto es Calma Pueblo. Hola estimados amigos del programa Calma Pueblo, una nueva edición para usted que está en su casa, ¿no es cierto?, viéndonos y con toda la contingencia nacional. E internacional. Atento estudio. Vamos a dar un gran saludo a la gente que nos convoca en realidad. Y la verdad es que tenemos el día de hoy, el día que comienza a aparecer el Calma Pueblo de esta semana, es 11 de septiembre. Y como 11 de septiembre ustedes comprenderán que para nosotros es un día de duelo nacional, una conmemoración bastante nefasta por diferentes frentes. Y como dijo algún día Silvio Rodríguez, todo sucede en un mismo día y por un odio semejante. ¿Y por un odio? Por un odio semejante. Semejante. Interesante la posición. Nosotros partimos, ¿no es cierto?, en esta oportunidad, igual que siempre, con nuestro periódico El Siglo, ¿ya?, que trae, ¿no es cierto?, país, política, columnas, orbe, cultura, hablemos de la tele, el clachiquero. Y El Siglo usted lo puede comprar, ¿no es cierto?, en los kioscos de Santa Cruz por solo 1.000 pesos. También se encuentra su edición online, en la cual usted puede disfrutar de los mismos textos, de los mismos artículos, ¿no es cierto?, que aparecen en el periódico El Siglo semanalmente. ¿Qué es lo que dice? En primera instancia, en la editorial dice: la historia hecha por el pueblo, que es un tema que nosotros vamos a conversar más adelante, después, ¿no es cierto?, de que veamos algunos videos al respecto. Frei Montalva, un magnicidio consumado. Eso lo trae El Siglo. Cómo el huracán Irma afectará a Cuba, que no es menor. Ustedes saben que Estados Unidos, su parte sur, está totalmente afectada por los huracanes de esta época. Y Cuba también recibe huracanes, aunque en las noticias se habla de las islas que están aledañas a Cuba, pero en realidad no se habla sobre cómo afecta a la isla grande, ¿no es cierto?, estos huracanes. También la historia me dará la razón, eso lo dice el diputado Gutiérrez, ¿no es cierto?, respecto de las acusaciones que él hizo en contra de Piñera y que finalmente no fructificaron por diversas razones, pero él dice: la historia me dará la razón. También la impunidad de ayer es la causa de las injusticias de hoy. Hay una tremenda manifestación que se va a hacer, ¿no es cierto?, con el objetivo de poner en claro que aún la injusticia sigue. No hay verdad, no hay justicia, por lo tanto no había una reconciliación real en nuestro país. Y no puede dejar de leer, ¿no es cierto?, las columnas. En las columnas está Internet. ¿Cuál es la fuente para juzgar a Cuba? Consistente avance en derechos sociales, eso lo dice Teillier, el presidente del Partido Comunista. Elocuente video de Guillermo, imágenes del candidato en Rancagua, fijando las posiciones sobre varios temas. Además, resaltó que su campaña será austera, y esto lo reportó el equipo de El Siglo. Alianza Francesa al pizarrón. Ustedes saben que el Ministerio y la Superintendencia de Educación revisarán el actuar del establecimiento por caso de un joven que se suicidó tras ser denunciado por portar marihuana. Realmente un drama tremendo, ¿no es cierto?, que habla sobre cómo afrontan los colegios el tema poderoso, grande de la droga en nuestra juventud, ¿ya? También hay un homenaje... De hecho, se estaba hablando que era aportar y consumir. Claro. O sea, si los colegios particulares, o sea, los colegios municipales hicieran eso, ¿cómo funcionó? O sea, ¿cómo reaccionó la Alianza Francesa? Tendríamos más de algún fallecido más. Efectivamente, yo creo que ahí hay varios temas, ¿no es cierto?, que podríamos conversar en largo, tendido, en el sentido de que los colegios municipales, al parecer, están más preparados en este aspecto, ¿no es cierto?, por la inclusión que ya había comenzado, no solo por ley, en los colegios municipales a través de todo nuestro país. Tenemos más historia con respecto al tema también, en todo caso, claro, como colegio
municipales como colegio público. El homenaje al fundador del Inti Illimani. Amigos se reunirán, se reunieron el viernes 8 para rendir tributo a Marc Berru en el Teatro Municipal Ñuñoa, ex Cine California, y esto también está en el siglo. Silvio Rodríguez confirma concierto en Central Park. El cantautor cubano va lo de Nueva York, así es la consigna. Agencia de Noticias, La Habana, el reconocido trovador, ¿no es cierto?, y gran y tan cercano nuestro, Silvio Rodríguez, va a actuar en ese lugar. Qué valiente. Valiente, porque va al centro del imperio. Al centro del imperio, con Donald Trump a la cabeza, y él haciendo un concierto en el Central Park. Eso habla, ¿no es cierto?, de que por el país del norte no solamente hay republicanos y demócratas, sino que también hay un gran contingente de izquierda, ya que también tiene sus posiciones respecto de la vida en Estados Unidos. La CUT acota periodo de reelección, ¿ya?, de los dirigentes, y esta medida es relevante en estructuras que acogen la diversidad, como el caso de la Central. Eso lo dijo Eric Campos por la Central Unitaria de Trabajadores, quien tiene un tremendo reportaje que sería importante que lo vieran ustedes, lo analizaran, lo tomaran del siglo y pudieran hacerlo de ustedes. Hablemos de la tele, En busca del tiempo perdido. Y sigue, ¿no es cierto?, los homenajes al periódico El Siglo. La verdad es que usted puede encontrar muchos más, ¿no es cierto?, en la edición impresa. Y puede encontrar ediciones anteriores del periódico El Siglo, que también serán importantes, porque los reportajes del siglo, la verdad, que perduran a través del tiempo. Bien recargadito, obviamente, por el hecho de ser septiembre también, el Sí. Diario del Siglo, tenemos mucho que conversar, mucho que discutir, y por supuesto mucho que sanar, porque hay heridas que no se cierran, y lamentablemente no se cierran porque hay impunidad en el ambiente. Vamos a ir a ver un video. Primero, vamos a partir al revés la historia, vamos a partir con lo que sucedió en el año 2001, y después vamos a hacer un análisis con eso, a partir de eso, de lo que sucedió el año 1973. Calma, pueblo. Han pasado 16 años y la lectura de los nombres de las víctimas que perecieron en los atentados terroristas sigue siendo el momento más doloroso para sus familiares. El presidente Donald Trump asistió a la ceremonia en el Pentágono y el vicepresidente Mike Pence estuvo en Shanksville, Pensilvania, en conmemoración de quienes perdieron la vida aquel día. Saber que no tiene un sitio preciso donde sus hijas y yo podamos irle a visitar. No hay. El esposo de Marta es una de las 1.112 personas de las 2.753 víctimas aquel día de las que no hay rastro. 16 años después de los atentados terroristas, la oficina forense de esta ciudad sigue teniendo una gran tarea. El 40% de las víctimas de los atentados aún no ha sido identificada. Se han recuperado 21.000 restos, pero alrededor de 5.500 no han podido ser identificados todavía. No tenemos un fragmento óseo que nos pueda dar un resultado de ADN positivo, y también tenemos otro problema de que no tenemos las referencias de los familiares para comparar este perfil de ADN con el fragmento óseo. Esto en parte, dice Verónica, se debe a que las víctimas procedían de 60 países y no tenían familiares en Estados Unidos. Yacer Hernández se especializa en una investigación de residuos óseos. La tecnología ha avanzado mucho para ayudarlos en su trabajo, dicen. Es muy gratificante de que yo sé que formo parte de un servicio que trae clausura y paz a las personas cada día. Los familiares dicen reconocerlo y aguardan los resultados. Por lo menos un pedacito, algo. El año 2001, el 11 de septiembre de ese año, nosotros estábamos en nuestros trabajos. Eran alrededor de las 8 de la mañana, 7:30 en realidad, cuando estábamos trasladándonos de la casa al trabajo, y aparecían imágenes de un avión que había, en realidad no se sabía qué había sido lo que había sucedido en primera instancia, con un ataque, se hablaba a la Torre Gemela en Estados Unidos. Y en vivo presenciamos el segundo avión.
La verdad es que fue bastante impactante ver esas imágenes en ese momento. Mucha gente recuerda el 11 de septiembre por estas imágenes, más que por las imágenes del año 1973. Uno podría especular millones de cosas al respecto, pero en síntesis, claro, es un imperio norteamericano, estamos hablando del imperio de Estados Unidos, que obviamente al tener tanto injerencia a nivel mundial y al tener tanto impacto en las decisiones que se toman a través de los gobiernos dentro de Latinoamérica y otros países en el mundo, que sin duda tiene muchos adversarios, algunos más agresivos, más violentos que otros, sin dejar de lado que murieron muchos civiles. En realidad siempre uno se pregunta cuánta gente murió en las dictaduras que impulsó la CIA dentro de América Latina a lo largo de la Guerra Fría y en otros países dentro del continente. De hecho, hay que recordar también que se comprobó y se terminó efectivamente que Osama Bin Laden también fue trabajador, por así decirlo, de la CIA y en algún momento determinado de los organismos que pertenecían a las fuerzas aliadas de Estados Unidos. Nada más, el análisis profundo de estas situaciones es que nosotros estamos acostumbrados a vivir en un estado constante de shock para que nos involucren en decisiones que tienen que ver netamente con este modelo económico donde estamos tan acostumbrados y tan inmersos, siendo conscientes de lo que nos entregan los medios de comunicación de manera constante. Bastante trágico, por supuesto, bastante crudas las imágenes, no solamente de este evento, sino de los eventos que han tenido lugar en diferentes partes del mundo. Como decía Silvio, lo decíamos en un momento determinado, bajo uno de semejantes, bajo los mismos principios de territorialidad, de guerra fría, de usurpación de territorio, de deudas y de una serie de otras cosas. La verdad es que a mí estas imágenes me hacen memoria de cuando fue un año donde yo comencé a trabajar. Y yo recuerdo, y la conversación que teníamos antes también, tú ya estabas trabajando en el año 1973 sí, sí. Y lo viviste, yo creo, con el mismo impacto que uno lo vivió en ese momento. Sí. Con la diferencia que aquí nosotros teníamos imágenes directamente desde el televisor y en el otro caso teníamos audios directamente desde la radio. Desde la radio, sí. Efectivamente, hay elementos, ¿no es cierto?, que pueden ser parecidos, pero nunca históricamente parecidos. Desde el punto de vista que se tome la situación, incluso se habla, según algunos autores y algunos cineastas, ¿no es cierto?, norteamericanos, que fue un montaje esto de las Torres Gemelas, y en diversos videos trata de demostrar, ¿no es cierto?, que así fue. Sin embargo, la historia oficial está instalada, ¿no es cierto?, simplemente fueron los talibanes para la historia norteamericana y ello justificó una vez más, ¿no es cierto?, que el imperio de alguna manera estuviera presente en ese país y en la parte asiática. Justificar una inversión en el Medio Oriente. En realidad, claro, una inversión en el Medio Oriente, claro, con el objetivo de ir captando, ¿no es cierto?, los recursos económicos básicos de cada país. Por eso nosotros no vemos diferencias, ¿no es cierto?, o grandes diferencias cuando también el imperio amenaza a Venezuela. Venezuela es un país que tiene grandes reservas de petróleo y la cuestión económica, el sentido de esto va hacia ese lugar. Sin duda que Venezuela está en una posición totalmente diferente a la que estuvo Chile en algún momento cuando nacionalizó el cobre y Estados Unidos levanta, ¿no es cierto?, o mueve todos sus intereses con el objetivo de provocar el golpe en nuestro país. De volver a recuperar lo que había perdido. Hay que recordar que Eduardo Frei, en su momento, él nacionalizó el cobre, y él chilenizó el cobre, o sea, él se hizo cargo del 51% de las acciones que tenía el cobre dentro de nuestro país, y después Salvador Allende definitivamente dijo, no, nosotros necesitamos que el cobre le pertenezca al país, por lo tanto retiró a las empresas norteamericanas que estaban a cargo del el resto o gran parte de los usufructos que se generaban.
Entonces, frente a eso, se empezó a hablar ya del sueldo de Chile. Pero que hasta el día de hoy lo tenemos. Efectivamente. Ahora, obviamente eso repercute inevitablemente en las ganancias tan grandes que tenía Estados Unidos en esa época, y la respuesta de manera progresiva se fue dando a través de organismos de inteligencia norteamericanos, se fue dando en función de la decantación definitiva que fue el golpe de Estado en nuestro país, a través de las Fuerzas Armadas, que entre comillas están para defender una institucionalidad, y la terminan simplemente vapuleando. Hay que señalar que hubo consenso en este país, en el Parlamento, en el Senado también, respecto a la necesidad de hacer, ¿no es cierto?, que el cobre pasara a manos de los chilenos. Hubo unanimidad, es decir, la derecha en algún momento también aportó con votos, ¿no es cierto?, para que esto fuera un hecho histórico inédito de que el cobre y las riquezas minerales del país pasaran a manos, ¿no es cierto?, a la administración total de Chile. Un gran, ¿no es cierto?, avance, pero para la época, ¿no es cierto?, para la época algo inesperado para el imperio. Es por eso que se justifican ellos el golpe. Hoy día las desclasificadas de Estados Unidos, ¿no es cierto?, los documentos ya desclasificados hablan de cómo injerenciaron en nuestro país de muchas maneras, principalmente a través de la empresa Kennecott, la Copper Company y la ITT, ya que eran empresas relacionadas con las comunicaciones. Ustedes saben que las comunicaciones siguen siendo el cañón de largo alcance del imperio. Bueno, de hecho, como comentario, actualmente también incluso hubieron algunos candidatos presidenciales como Summers, no me acuerdo el nombre en realidad, de hecho sigue teniendo harto impacto en términos políticos en Estados Unidos, porque ahora también se opone a esta situación política de la no migración que tiene Trump dentro de su gobierno. Gracias. Andy Sanders. Bernie Sanders. Gracias. Él también, en un momento determinado, él se opuso a la invasión norteamericana acá en Chile, y derechamente dijo que mucha de la gente que está dentro del Congreso también dijo, no, esto no lo podemos hacer porque vamos a tener consecuencias. Honestamente no sé qué consecuencias podrían haber tenido porque el imperio está ahí. Vamos a irnos con el siguiente video para seguir conversando sobre el 11 de septiembre, una fecha nefasta tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Calma, pueblo. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Allende dijo que no iba a salir de la moneda vivo si es que eso es lo que significaba el sacrificio de respetar la voluntad ciudadana. La imagen de un presidente en el palacio presidencial cercado por las Fuerzas Armadas bajo un bombardeo que se despide del país es una situación de por sí dramática, ¿no? El tronar de los Fokker Hunter irrumpían en el casco histórico de Santiago con dirección a la moneda aquel ya lejano 11 de septiembre de 1973. Salvador Allende, en una maniobra comunicacional de último minuto, llama a la única emisora que a esa hora aún no era silenciada por los aparatos militares dirigidos por el general Augusto Pinochet, Radio Magallanes. Un hecho que dividió al país en dos y cuyas heridas aún no cicatrizan del todo, eran en estos instantes testigos del último discurso del expresidente Allende. El golpe de Estado y la muerte de Allende en circunstancias tan dramáticas también causó mucha conmoción. Por eso es que se le dio especial atención al discurso y fue conocido internacionalmente. En el discurso él señala una cosa absolutamente trascendental. Serán otros hombres los que superarán este momento acá
que estamos viviendo. A mí me pareció siempre de una lucidez notable. Sin embargo, y con el pasar de los años, muchos al parecer se atribuirían la autoría de haber recibido el llamado del expresidente Allende y posteriormente haber difundido el discurso. Uno de ellos, el hoy fallecido periodista Hernán Barahona, a quien incluso el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas le realizó un juicio por plagio, presentado por el en ese entonces director de la emisora Magallanes, Guillermo Ravest. CIPAR Chile, en un artículo escrito hace unos 5 años, resalta el acierto de Guillermo Ravest y el periodista Leonardo Cáceres, de haber recibido el llamado y haberlo difundido. Sin embargo, el periodista Rubén Valenzuela asegura que él sacó las primeras copias desde la emisora. Hoy, en Mentiras Verdaderas, el periodista Rubén Valenzuela nos acompaña y nos da su versión de aquel llamado a Radio Magallanes y el destino de las primeras copias del conocido último discurso de Salvador Allende. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que regimara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me
dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban comprometidos. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será de un hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Calma Pueblo. La conmemoración continúa del 4 de septiembre, fecha en que el doctor Salvador Allende fue electo presidente de la República. Y también, ¿no es cierto?, del 11 de septiembre, fecha del cruento golpe de Estado en contra del gobierno constitucional chileno, y que no solo tiene el propósito de preservar la necesaria memoria que se debe tener al respecto, la memoria histórica, sino que reivindicar el proceso transformador vivido entre el año 1970 y 1973. Proceso al cual particularmente me tocó vivirlo con 18 años, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Por lo tanto, fui consciente de todo aquello que se avanzó en nuestro país y donde el pueblo, ¿no es cierto?, tomó su destino en sus manos y le impuso, ¿no es cierto?, al presidente de la República los intereses populares. Cabe destacar que como debería ser por lo demás, perdón. Como debería ser. Las consecuencias de la instalación posteriormente de la dictadura cívico-militar, que dejó un saldo de miles de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, y un modelo económico institucional inequitativo y retardatario, ¿no es cierto?, para el pueblo de Chile. Fue el pueblo chileno el que eligió a Salvador Allende y que le dio mayoría parlamentaria a la Unidad Popular, y fue el pueblo chileno el protagonista de los cambios sociales impulsados en los primeros años de la década del 70. Fue también el pueblo el que resistió con valor y sacrificio la tiranía y que terminó echando al tirano a su régimen dictatorial, no sin antes correr mucha sangre, ¿no es cierto?, y muchos dolores y desdenes, ¿no es cierto?, de parte de la dictadura. Recordando precisamente al compañero presidente, década tras década de nuestra historia, dice que la historia la hacen los pueblos y ellos son y deben ser finalmente los dueños de su destino. Palabras, ¿no es cierto?, que han sido proféticas en el estricto sentido y que tienen plena vigencia hasta nuestros días, cuando algunos pretenden, ¿no es cierto?, establecer que los caminos del país dependen de las élites, de los iluminados y peor aún de los poderes fácticos, relegando las capacidades del pueblo. El pueblo siempre ha estado presente en las grandes decisiones de nuestro país. Y hoy, como siempre, el destino de Chile debe estar en manos de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, de los profesionales e intelectuales, para seguir avanzando en transformaciones que signifiquen una mejor calidad de vida y también la materialización de derechos sociales y civiles. Las batallas actuales son
como las del pasado, ¿ya? Requieren de participación activa, consciente y organizada del conjunto del pueblo en las luchas sociales, los desafíos electorales y la defensa y promoción de sus derechos más sagrados. Nadie que aspire a una sociedad mejor, justa, equitativa, que busque la concreción de la participación, puede restarse hoy día a las tareas que demanda el enfrentarse a este modelo neoliberal, a una institucionalidad todavía autoritaria y hacer avanzar reformas y transformaciones que consoliden precisamente la concreción de los derechos del pueblo, que incluyan elementos claves como contar con una nueva constitución, una gran tarea para el país, y esos son los espacios que hoy día son posibles. El propio presidente Allende hablaba de que un proceso de cambio se puede producir en un marco institucional dominante y que ello requiere, entre otros factores vitales, que la mayoría o la mayoría del pueblo pueda expresarse en las urnas, siempre con la movilización social como otra trinchera de lucha. No se hacen los cambios sociales si no hay una presión de la gente en las calles, si no hay una presión de las instituciones. Es la única manera, ¿no es cierto?, de avanzar en los cambios sociales. Es imprescindible reconocer las tácticas más acertadas para ir avanzando hacia esos objetivos revolucionarios y transformadores, sin olvidar ni despreciar jamás la mañosa y peligrosa fuerza de la derecha. Y también la de sus aliados, que siempre saldrán al paso del pueblo, como se demostró el 11 de septiembre de 1973, incluso recurriendo a la más abominable violencia, como fue sacar, ¿no es cierto?, al ejército a dar un golpe de Estado. No se debe perder de vista el efecto histórico y saber que la historia le hacen los pueblos, y este precepto rige hasta hoy día, hasta la actualidad, hasta este momento. Así que el 11 de septiembre de 1973 se llamó a que cada quien estuviese en su puesto de combate. Eso apareció en el periódico El Siglo ese mismo día. Hoy es necesario llamar a que cada quien asuma un puesto de lucha que continúa por un Chile justo, democrático, digno, equitativo y también participativo. Hacia allá estamos llamados, ¿no es cierto?, a hacer esta lucha en la actualidad. Antonio, la verdad es que las palabras de Salvador Allende son claras, precisas. De hecho, me encantaría saber el nombre de quien elabora ese documento, porque es sumamente interesante los preceptos que se desprenden a partir del último discurso de Salvador Allende. Un discurso que duró 9 minutos y un poquito más, sí. Pero contundente como en general todos los discursos de Salvador Allende. La verdad es que a mí bueno, hay muchos discursos de Salvador Allende en la red, muchos comentarios también con respecto al mismo, pero el último discurso es un discurso tan consciente, tan honesto desde el punto de vista político, que incluso organismos tanto de derecha como de izquierda en nuestro país siguen considerando la oratoria de Salvador Allende en los momentos más críticos como una oratoria brillante y un análisis del mundo contemporáneo que sigue vigente hasta el día de hoy. Grandes pensadores hemos tenido dentro de nuestra patria, grandes pensadores hemos tenido dentro del mundo. En algún momento determinado, mismo Fidel Castro, también con discursos maravillosos, potentes, ideológicamente sumamente consistentes también, y así sucesivamente. A mí me queda mucho uno de los discursos cuando asume el mando, en donde dice: váyanse tranquilos a sus casas, sabiendo que en conciencia nosotros hicimos las cosas de buena manera. Y la verdad es que yo todos los días pretendo irme a mi casa pensando eso mismo, que todos los días yo he hecho algo de buena manera y de manera consciente para que esta patria sea mejor. Desde la trinchera chiquitita que es mi colegio, desde la trinchera pequeña que es mi trabajo, con este poquito de alumnos que a veces son los más marginados dentro del colegio también, los más revelados, con los con más conflictos, y bueno, y desde la vida cotidiana en donde uno siempre busca ser consecuente. Y para terminar, la verdad, lo que quería comentar en frente a ustedes, mi militancia en el Partido Comunista precisamente es ese, es un partido consecuente. Es al único partido que de hecho se le cuestiona su consecuencia. Es el único partido que habitualmente lo han perseguido por su consecuencia, no solamente de palabra.
también da acción. Entonces, la verdad es que yo me siento orgulloso de pertenecer a esto, me siento orgulloso de compartir contigo, Patricio, este espacio del Calma Pueblo, que en realidad a puro ñeque lo hemos sacado adelante, y a puro ñeque también el resto de la gente que nos apoya, nos sigue día tras día, semana tras semana, incentivando, año tras año, diciéndonos, ¿saben qué? Sigámoslo haciendo, porque lo que no dices tú, lo digo yo. Y algunas veces es verdad también. Es verdad también. Bien, pues, Calma Pueblo. Alguien dijo por ahí alguna vez, para cerrar, que nos hace falta un guerrillero. ¿Saben quién lo dijo? Violeta Parra. Violeta Parra, efectivamente. Nos despedimos con ese tema. Esta canción se llama, muy contingente también de Violeta, se llama Hace falta un guerrillero. Quisiera tener un hijo brillante, brillante como un clavel, ligero, ligero como los vientos, para llamarlo Manuel y apellidarlo Rodríguez, el más preciado laurel. De niño le enseñaría lo que se tiene que hacer cuando nos venden la patria como si fuera alfiler. Quiero un hijo guerrillero y quien la sepa defender. La patria ya tiene al cuello la soga de Lucifer. No hay alma que la defienda, ni obreros, ni montañés. Soldados hay por montones, ninguno como Manuel. Me abrigan las esperanzas que mi hijo habrá de nacer con una espada en la mano y el corazón de Manuel, para enseñarle al cobarde a amar y corresponder. Las lágrimas se me caen pensando en el guerrillero. ¿Cómo fue Manuel Rodríguez? Debieran haber 500, pero no hay ni uno que valga la pena en este momento. ¡Resta! Nos vamos con el cogollito. Repito y vuelvo a decir, cogollito de romero, perros débiles mataron a traición al guerrillero, pero no podrán matarlo jamás en mi pensamiento. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback, que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio.